Hola gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es modelos con funciones. Vamos a comenzar con algunos modelos con respecto a función exponencial y función logarítmica. Están agrupados exponencial y logarítmica porque los modelos son muy similares. Esos son algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana donde se aplican las funciones que hemos visto anteriormente. Recordemos que ya vimos 5 funciones. Vimos función radical, función lineal y cuadrática y función logarítmica y exponencial. Entonces vamos a ver algunos modelos donde se aplican estas funciones. Y como les decía, vamos a comenzar con exponencial y logarítmica. Entonces dice la primera situación. Si i sub 0 e i denotan la intensidad de luz antes y después de pasar por un material y x es la distancia en pies que la luz se desplaza en el material, entonces la fórmula, ok, y aparece acá la fórmula que vemos, donde eh, a rasgos generales veamos que usa a la función logaritmo natural. Este era uno de los casos específicos de la función logaritmo. Dice donde K es una constante que depende del tipo de material. Para cierto lago, K es 0,025 y la intensidad de luz I sub 0 es 14 lumen. Lumen es la unidad de medida de la luz, de la intensidad luminosa. Entonces la intensidad de luz a una profundidad de 20 pies. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir todos estos valores. K 0,025 y sub 0 por 14. Luego la profundidad de 20 pies, donde recuerde que X representa la distancia en pies. Entonces esos son los valores que tenemos que sustituir. Entonces sería menos 1 entre K, que ya sabemos que K es 0,025. Logaritmo natural de I sub 0, que justamente, I, que es justamente lo que me están preguntando, la intensidad de luz después de pasar por el material, en este caso del lago. I sub 0 es de 14, I sub 0 es la intensidad de luz antes de pasar por el material, entonces ya nos dijeron que es 14 lumen. Eso está igualado a X, donde X representa la distancia en pies. En este caso es 20 pies. Vean acá donde nos lo dieron. Entonces lo que hicimos fue sustituir los diferentes valores, exceptuando el I, porque lo que queremos saber, recuerde que I representa la intensidad de luz después de pasar por el material. Entonces justamente lo que nos están preguntando, encuentre la intensidad de luz a una profundidad de 20 pies. Entonces eso es lo que tenemos que averiguar. Ahora, esto lo vamos a resolver en la calculadora. Recordando siempre que la calculadora no resuelve ecuaciones en términos de y, siempre lo resuelve en términos de x. Entonces vamos a cambiar esa y por una x. Y vamos a pasar a la calculadora. Entonces lo vamos a escribir tal cual está. Sería tecla de fracción menos 1, bajamos 0,025, me muevo a la derecha. Logaritmo natural, que vean que en esta calculadora está dos teclas hacia abajo de la tecla donde se enciende la calculadora. Tiene una L y una N. El abre paréntesis, acá debemos de escribir una fracción. Entonces, X, recuerden que es alfa, cierro paréntesis, bajamos con el cursor, 14, me muevo a la derecha, cierro paréntesis, luego va al igual de ecuación, entonces sería alfa calc, escribimos 20, reviso que todo esté bien, que no nos hayamos equivocado en nada, y le damos shift calc igual, y vea que la calculadora dice que X es 8,49 redondeado. Entonces, X, que en nuestro caso recordemos que en realidad es la intensidad de luz, es de 8,49. Y bueno, la unidad de medida en este caso era lumen. Pero ya esa es la respuesta. Entonces, vean que mediante la calculadora resolvimos el ejercicio. Vamos con otro.
Dice, una muestra de 15 gramos de yodo radioactivo se desintegra en forma tal que la masa restante después de T días está dado por m de t igual a 15. Recuerden que esto es la exponencial e a la 0,087t, donde mt se mide en gramos. Después de cuántos días quedan solo 5 gramos. Entonces vamos a subrayar lo que tenemos acá. Tenemos una muestra de yodo radioactivo. Tenemos la fórmula. Tenemos que T representa los días. MT se mide en gramos. Y entonces nos preguntan después de cuántos días quedan solo 5 gramos. O sea, vean que en este caso nos están preguntando por los días. O sea, nos están pidiendo averiguar la T. Esta T que está acá es lo que nos están pidiendo averiguar. Que queden 5 gramos. Entonces, este 5 gramos es el MT, que sería la masa que queda. Entonces, 5 va a ser igual a 15. Estamos sustituyendo los valores en la ecuación. Entonces sería 5 es igual a 15 e a la menos 0,087 t, donde este t es justamente lo que queremos averiguar. Entonces vamos a la calculadora. Tenemos que escribir eso así como está. Entonces sería 5 alfa calc 15. Ahora viene la función exponencial de base e. Entonces recordemos que para eso hay una tecla que en esta calculadora sería Shift y la tecla de LN, que es la tecla que está 2 teclas abajo de donde se enciende la calculadora. Y aquí escribimos menos 0,087. Y en este caso recuerden que la calculadora no resuelve con t. Entonces nosotros vamos a escribir una x, sería alfa, cierro paréntesis. Revisamos que todo esté bien escrito y le damos Shift Calc igual y dice que es 12,63. Entonces t es 12,63 y esto sería en días, 12,63 días. Entonces después de 12 días o 12,63 días, casi 13 días, la masa que queda de yodo sería de 5 gramos. Entonces, esa sería la respuesta. Después de 12,63 días, es que va a quedar una masa de 5 gramos, que era lo que nos estaban preguntando. Ok, vamos con este otro. Dice, científicos ambientalistas miden la intensidad de luz a varias profundidades en un lago para hallar la transparencia del agua. Ciertos niveles de transparencia se requieren para la biodiversidad de la población macroscópica sumergida. En cierto lago, la intensidad de luz a una profundidad X está dada por I es igual a 10 por E a la menos 0,008X, donde I se mide en lumen y X en pies. Encuentra la intensidad I a una profundidad de 30 pies. Entonces nos están pidiendo averiguar el I a una profundidad de 30 pies, o sea, X es igual a 30, porque vea que aquí dice 30 pies y X se mide en pies, por lo tanto X representa 30. Entonces, acá sería 10 por E a la menos 0,008 por X, pero vamos a sustituir el X por 30. Entonces vamos a resolver esto en la calculadora. Entonces sería 10, luego la función exponencial. Entonces recuerden que es Shift ln y aquí sería menos 0,008 por 30. Le damos igual y entonces dice que eso es 7,87. 7,87. O sea, y, ven que eso es lo que estamos averiguando, y es 7,87. Ven que en este caso no hicimos lo de Shift Calc
porque nosotros nada más era escribir esto en la calculadora y que la calculadora nos diera el resultado, porque era una sustitución, no era un despeje de ecuación. Entonces, está medido en lumen, 8,87 lumen. Luego vamos a hacer la B. Aquí lo que hice fue nada más que transcribir el problema para tenerlo en esta otra diapositiva. Pero es exactamente el mismo problema, solo que vamos a resolver el inciso B del problema. Entonces tenemos la misma situación, pero en la pregunta B o en el inciso B más bien, lo que nos dicen es a qué profundidad la intensidad luminosa habrá bajado a I igual 5. O sea, más bien este 5 ahora lo vamos a ir a cambiar acá y lo que nos estarían preguntando es con respecto a esa X. O sea, la profundidad en pi es para que se alcance una intensidad luminosa de 5. Entonces lo que tendríamos es 5 es igual a 10 por e a la menos 0,008 x. Entonces vamos a escribir eso así tal cual está en la calculadora. Entonces sería 5 alfa calc 10 función exponencial. Entonces sería chif ln o logaritmo natural. ¿Verdad? Logaritmo natural es como se llama. Menos 0,008 x, que entonces sería alfa, cierro paréntesis. Aquí le damos shift calc igual y dice que x es 86,64. Entonces x es 86,64. Esto estaba medido en pies. Entonces 86,64 pies. A esa profundidad ya habrá disminuido la intensidad luminosa a 5 lumen, que era lo que nos estaban preguntando. Luego vamos a pasar a los modelos para función cuadrática. Entonces dice el primero de ellos, la mayor parte de los autos dan su mejor rendimiento en kilómetros cuando recorren a una velocidad relativamente baja. El rendimiento M para cierto auto nuevo está modelado por la función, entonces ahí nos aparece la función. No estamos hablando de una variable X, sino de una variable S. Pero ustedes si lo quieren ver como una X, lo pueden ver como una S. Donde S es la rapidez en millas por hora y M se mide en millas por galón. ¿Cuál es el mejor rendimiento del auto y a qué velocidad se obtiene? Entonces vean que reconocemos que esto es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable S está elevada al cuadrado. Véanlo acá. Por lo tanto, eso es una función cuadrática. Pues el S está elevado al cuadrado. Entonces nos están preguntando por el mejor rendimiento para el auto y a qué velocidad se obtiene. Recordemos que M es justamente el rendimiento, o sea, la función nos está hablando del rendimiento versus la rapidez, donde la rapidez es S. Entonces nos preguntan por el mejor rendimiento. Si nos están preguntando por el mejor rendimiento, en este caso eso hace referencia al vértice. Recuerden, siempre que diga el mejor, el máximo, o depende del contexto del problema, pero puede ser que nos digan el mínimo, la mínima ganancia, la máxima ganancia. Siempre que venga esas palabras claves, hace referencia al vértice de la función cuadrática. Ahora recuerden que en la función cuadrática de ese vértice, la calculadora de teclas azules eh, determina el vértice de la función cuadrática con solo sustituir los valores de A, B y C. Nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer a mano para las personas que no tienen esta calculadora o que no la puedan utilizar. Entonces, debemos determinar el valor de A, el valor de C y el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Por qué ocupamos esto? Porque recuerden que el vértice de la función cuadrática era el opuesto de B entre 2 por A
para la coordenada X y el opuesto del discriminante entre 4 por A para la coordenada Y. Recuerden, coordenada X, coordenada Y. Y el discriminante tenía una fórmula que era B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces, ¿quién es A? Recuerden que A es el término que acompañe a la variable al cuadrado. En este caso sería menos 1 sobre 28. ¿Quién es B? Es 3. ¿Quién es C? Es menos 31. Entonces, vamos, dice cuál es el mejor rendimiento. Recuerden que lo que estamos es en una función cuadrática que más o menos como A es negativa es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, en un cierto valor vamos a tener el punto máximo. Este es el punto máximo. El punto máximo o el mejor, ¿verdad? El mejor rendimiento, porque recuerden que esta es una función de rendimiento versus velocidad. Entonces, justamente me están preguntando, ¿cuál es el mejor rendimiento? Es lo que me están preguntando. Y también me preguntan a qué velocidad se obtiene ese rendimiento. O sea, me están preguntando por la X y por la Y del vértice. Es justamente lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a calcular primero el discriminante. Entonces, el discriminante sería b a la 2, que sería 3 a la 2 menos 4 por a, que vale menos 1 sobre 28, por c, que es menos 31. Vamos a resolver eso en la calculadora. Entonces tendríamos paréntesis 3, cierro paréntesis, elevo a la 2, menos 4 por fracción, menos 1, bajo con el cursor, 28, me muevo a la derecha por menos 31, le damos igual, reviso que todo esté bien, le damos igual y dice que es 32 séptimos. O sea, el discriminante es 32 séptimos. Entonces ya vamos a calcular las coordenadas del vértice. Entonces, para la coordenada X, vamos a escribir así, coordenada X. Entonces sería el opuesto de B entre 2 por A. Vamos a sustituir esos valores. B era 3, entonces sería menos 3 sobre 2 por A. Y A es menos 1 sobre 28. Entonces vamos a resolver eso en la calculadora. Aquí tendríamos tecla de fracción menos 3 bajo con el cursor 2 por tecla de fracción menos 1 bajo con el cursor 28, reviso que todo esté bien y le damos igual. Entonces dice que eso es 42. Estamos hablando de la rapidez, entonces a una rapidez de 42 millas por hora. Y ahora vamos con la coordenada y del vértice, que sería el opuesto del discriminante entre 4 por A. Entonces, el discriminante, ya lo habíamos calculado, es 32 séptimos, entonces será menos 32 séptimos. Todo eso entre 4 por A. Entonces sería 4 por A, que es menos 1 sobre 28. Y así como está, lo vamos a escribir en la calculadora. Entonces sería tecla de fracción, arriba va otra vez tecla de fracción, entonces sería menos 32, bajo con el cursor, 7, bajo con el cursor, 4 por, viene una fracción, entonces tecla de fracción, menos 1, bajo con el cursor, 28, reviso que no me haya equivocado en nada y le damos igual. Y dice que eso es 32.
a 32 millas por galón, porque ese es el rendimiento. Entonces, justamente ya esas serían las coordenadas del vértice, o sea, nosotros tendríamos la función cuadrática, que en alguna parte va a ser algo como así, y aquí tendríamos el mejor rendimiento, que el rendimiento sería a 32 millas por galón, y eso se alcanza a una velocidad de 42 millas por hora. Luego tenemos este otro que dice, si una pelota es lanzada directamente hacia arriba con una velocidad de 40 pies por segundo, su altura en pies después de los t segundos está dada por y igual a 40t menos 16t a la 2. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota? Entonces, otra vez, vean que aquí aparece la palabra altura máxima. O sea, lo que tenemos nosotros es una función. Entonces, a una cierta altura, ve que a una velocidad de 40 pies por segundo es que se lanza. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que sería la velocidad, o sea, el eje X representa la velocidad y aquí el eje Y va a representar la altura. Entonces, va a llegar a un cierto punto que es el máximo, vean que es cóncavo hacia abajo porque el A es negativo. El A es negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo la función. Entonces va a llegar a un cierto punto donde va a alcanzar su máximo, o sea, donde va a alcanzar la máxima altura. Solo me están preguntando por la altura máxima. En el anterior, vea que me preguntaban por cuál era el mejor rendimiento del auto y a qué velocidad. En este caso solo me preguntan por la altura máxima, por lo tanto solo me están preguntando por la coordenada Y del vértice. O sea, lo que nos están preguntando es el opuesto del discriminante entre 4 por A. Entonces, localicemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A es menos 16, B es 40 y C es 0, porque no aparece un término que no dependa de T. Por eso es 0, porque no hay ningún término eh, independiente en este caso. Entonces vamos a calcular el discriminante, que recuerden que es B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces el discriminante sería 40 a la 2 menos 4 por A, que es menos 16, por C, que es 0. En este caso, como C es 0, todo ese término se va a eliminar, pero podemos escribirlo de una vez en la calculadora así. Entonces sería paréntesis 40, 0 paréntesis elevado a la 2, y básicamente eso sería. Ahora, si ustedes no vieron que ahí hay un 0 y por lo tanto la multiplicación se va a eliminar, entonces no hay ningún problema. Podrían escribirlo aquí. Menos 4 por menos 16 por 0. Y entonces eso nos va a dar 1600. Ahora sí, entonces vamos con la coordenada y, o sea, a escribir esta fórmula que sería 1600 negativo, porque es el opuesto del discriminante, entre 4 por A. O sea, 4 por A que vale menos 16. Entonces vamos a hacer eso en la calculadora. Entonces, tecla de fracción 1600, bajo con el cursor 4, perdón, aquí era menos 1600, es que me está tapando la calculadora. Menos 1600, bajo con el cursor 4 por menos 16, le damos igual y dice que eso es 25. O sea, quiere decir que la altura máxima que alcanza la pelota es acá 25 pies. Vamos a hacer estos que son de función lineal. Entonces dice, una compañía de renta de autos cobra $30 al día y 0,15 dólares por milla para rentar un auto. Si Laura renta un auto durante un día y su cuenta llega a $54, ¿cuántas millas recorrió?
Entonces esto lo podemos hacer de varias maneras. En este podríamos usar o la fórmula, determinar la fórmula de la función lineal o hacerlo un poco como a lógica, ¿verdad? Vean que por ejemplo aquí dice que Laura rentó el auto durante un día y su cuenta llegó a 54. Y aquí decía que la compañía de renta de autos cobra $30 por día. Entonces a 54 usted le puede restar 30 y entonces eso le va a dar 24. O sea, $24 corresponde a las millas, o sea, a lo que tuvo que pagar por las millas que usó. Y dice que cada milla recorrida cuesta 0,15. Entonces lo que tenemos que hacer es 24 dividirlo entre 0,15. Entonces 24 entre 0,15, eso nos da 160. O sea, quiere decir que recorrió 160 millas, que era lo que nos estaban preguntando. Vean que aquí nosotros no hicimos el criterio de la función lineal. Nosotros podríamos haberlo hecho, pero el procedimiento sería un poquito más largo. Pero para ejemplificar el caso de hacer la función lineal lo vamos a resolver. Entonces, dice que la compañía cobra $30 el día y 0,15 por milla recorrida. Entonces nosotros podemos decir que X representa las millas recorridas. Y por lo tanto, el f de X va a representar el costo total a pagar. Entonces sería f de X va a ser igual a, si cada milla vale 0,15, entonces sería 0,15x más, vea que por día se cobran 30 dólares en un día, ¿verdad? Eso es en un día. Por lo tanto, aquí dice que si Laura lo rentó durante un día y pagó 54, entonces nosotros podríamos hacer aquí, ya sabemos que lo que pagó fue 54. Entonces 54 es igual a 0,15x más 30. Y eso lo podríamos escribir así en la calculadora, que entonces sería 54 alfa calc 0,15x alfa cierro paréntesis más 30. Entonces aquí shift calc igual, vea que ahí ya nos salió que x es 160. Vean ahí donde está, x 160, que fue lo que obtuvimos arriba también. Lo que pasa es que aquí sí escribimos el criterio de la función lineal y a partir del criterio de la función lineal que modela esta situación, nosotros hicimos mediante un despeje en la calculadora ¿cuántas millas recorrió al final Laura? Aquí lo hicimos un poco más usando la lógica y el contexto del problema. Cualquiera de las dos formas es válida. Vamos a hacer este otro. Dice la temperatura T en grados Celsius para una altitud h en metros sobre la superficie terrestre está dada por T de h igual a menos h entre 400 más 30. ¿Cuál es la altitud en metros sobre la superficie terrestre cuando se registra una temperatura de 5 grados? Vean que en este caso ya tenemos el criterio de la función lineal, entonces no tenemos que determinar el criterio de la función lineal porque ya no lo dieron. Lo que nos están diciendo es a qué altitud, o sea, nos están preguntando por la h. En metros sobre la superficie terrestre se alcanza una temperatura de 5 grados Celsius, o sea, sería 5 porque HT representa, ¿verdad? Acá está la altura en grados Celsius, perdón, la temperatura en grados Celsius. Entonces sería 5 es igual a menos H entre 400 más 30. Entonces recuerden, la calculadora no puede resolver en términos de H, entonces vamos a hacerlo en términos de X. Lo escribimos tal cual, entonces sería 5 alfa calc, tecla de fracción, menos, ahí va la X, alfa, cierro paréntesis, bajo 400, me muevo a la derecha con el cursor, más 30. Reviso que no me haya equivocado en nada. Shift
calc igual, y dice que eso es 10.000. Entonces, H, o sea, en este caso, H es 10.000. Por lo tanto, a los 10.000 metros de altitud alcanzo una temperatura de 5 grados Celsius. Ok, y para finalizar vamos a hacer este otro. Dice, el salario mensual S en colones de un comerciante por vender X cantidad de unidades de un producto está dado por S de X igual a 200X más 200.000. Si en el mes de octubre el salario del comerciante fue de 301.400 y en el mes de noviembre fue de 326.200, entonces, ¿cuántas unidades vendió más en noviembre que en octubre? Entonces, vean que aquí tenemos dos situaciones diferentes. Una es para el mes de octubre, donde vendió 31.400, y otra es para el mes de noviembre, donde vendió 326.200. Tenemos el criterio de la función lineal que modela esta situación y por lo tanto lo que nos están preguntando es cuántas unidades, donde vea que X representa la cantidad de unidades de ese producto. Se vendió más en noviembre que en octubre. Entonces nosotros podemos comenzar así. Esto sería una forma. Octubre. Ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer es sustituir el 301.400 por el S de X, porque ese es el salario mensual. S representa el salario mensual. Entonces deberíamos sustituir el S de X por 31.000, perdón, 301.400. Entonces 301.400 es igual a 200X más 200.000. Y aquí debemos encontrar cuánto es X, o sea, cuántas unidades vendió en octubre. Y luego para noviembre haríamos exactamente lo mismo, pero con el nuevo salario, que sería 326.200. Eso va a ser igual a 200X más 200.000. Y tenemos que averiguar cuánto es X, entonces lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces para octubre sería 301.400 alfa calc 200x, que sería alfa cierro paréntesis más 200.000. Le damos shift calc igual y dice que x es 507. Ahora vamos con noviembre, que entonces sería, ve que incluso si yo aprieto el cursor hacia la derecha vuelvo a la situación anterior. Entonces aquí, como lo único que va a cambiar es en esta ecuación la parte de la izquierda, podemos borrar esto y sustituir el nuevo valor, que sería 326.200. La parte de la derecha es exactamente igual, entonces shift calc igual, y dice que x es 631. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades vendió más en noviembre que en octubre? Entonces sería 631 menos 507. Esa sería lo que vendió más en, en noviembre que en octubre. Esa diferencia. Entonces sería 631 menos 507. Eso nos da 124 unidades del producto. Entonces quiere decir que en noviembre vendió 124 unidades más de producto con respecto al mes de octubre. Eso es una forma de hacerlo. Creo que es la forma más sencilla. En realidad es la forma más sencilla de resolverlo. Acá tenemos un resumen de las 5 funciones que hemos visto hasta el momento, donde tenemos a la función radical. Acá les escribí el papel básicamente que cumple la x. Por ejemplo, para la función radical, la x está bajo la raíz. Acá tenemos el ejemplo más simple, entonces vean, acá f de x igual a raíz cuadrada de x. Vea como dice, la x está bajo la raíz cuadrada. El criterio general
de la función radical con raíz cuadrada sería este que lo vimos, a por raíz de x más b y por aparte el más c. Ese es un ejemplo de la gráfica para alguna función radical, donde, bueno, aquí vemos una característica y es que en este caso el b es un número negativo. Luego tenemos la función lineal, dice que la x está sin elevar y el ejemplo más simple es este, f de x igual a x, donde también debemos recordar, por ejemplo, que si aparece algo como f de x igual a 4, eso también es una función lineal, donde m es 0. En este caso m es 0, eso recuerden que es una recta constante que pasa por el 4 de y. El criterio general de la función lineal es mx más b, donde vean que esta x no está elevado a ningún exponente, solo al exponente 1, que obviamente no lo escribimos, no está bajo una raíz y no está acompañada, por ejemplo, de ningún logaritmo para identificar que es una función logarítmica. En la cuadrática tenemos que entonces el papel de la x está elevada a la 2. El ejemplo más simple es f de x igual a x a la 2, donde ven que x está, como dice, elevado al cuadrado. El criterio general de la función cuadrática es ax a la 2 más bx más c. Acá tenemos un ejemplo de una gráfica donde vean que es una parábola. Todas las parábolas son funciones cuadráticas, todas las rectas son funciones lineales. Luego tenemos a la función exponencial, donde la x cumple el papel de ser un exponente. Recuerden las potencias, por ejemplo, 3 a la 2, la base en este caso es 3 y el exponente es 2. Entonces, justamente en la función exponencial, el x cumple ese papel de ser un exponente, como lo tenemos aquí. X está cumpliendo el papel de ser un exponente, por lo tanto, eso es una función exponencial. Es un ejemplo bastante simple de una función exponencial. El criterio general de una función exponencial es a a la x, donde habíamos dicho que a tiene que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, a ser mayor que 0. La función exponencial se ve con esta curva más o menos, algo así, algún ejemplo de una gráfica donde también tendríamos una exponencial, el caso de la función decreciente. La reconocemos porque es asintótica al eje x, o sea, nunca lo llega a tocar. Y finalmente tenemos a la función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. El x cumple el argumento del logaritmo, ese es el papel que cumple, donde lo vemos acá, cumple el papel del argumento. Siempre reconocemos a las funciones logarítmicas porque tienen la palabra ya sea log, donde se indica la base. Puede ser que no se indique, como uno de los ejemplos de los casos particulares de la función logarítmica, como es esta. Y aquí nosotros asumimos que la base a es 10. También teníamos otro caso general que era el logaritmo natural de x. Era otro de esos casos donde en este caso el logaritmo natural de x, la base a es e, que no se indica, pero se reconoce con las letras ln, se asume que eso es logaritmo natural. Contrario a eso, siempre vamos a tener una base indicada. En este caso, para este ejemplo básico, la base fue 2. El criterio general es muy sencillo, muy parecido más bien a este ejemplo donde tenemos la base a, que también tiene que cumplir la característica de ser mayor que 0. Y aquí el x, como les decía, cumple el papel de ser el argumento. Así se llama en la función logarítmica. La gráfica, acá vemos una gráfica de una función logarítmica. También tendríamos el caso en el que es decreciente. Este sería el caso creciente, este sería el caso decreciente. La reconocemos porque es asintótica al eje y, o sea, nunca lo va a llegar a tocar. Y luego otros de los modelos que se pueden presentar de estas funciones, además de los casos de la vida cotidiana,
son representaciones tabulares de las funciones, donde recuerden que una representación tabular es una tabla, como lo dice la palabra, donde en alguna de las filas, mayoritariamente en la fila 1 vamos a tener a las X, o sea, a las preimágenes, y en la fila 2 vamos a tener a las imágenes correspondientes para cada una de esas preimágenes, o sea, a las Y. Tenemos a las X y a las Y, que le decimos la f de x, o en la función que estemos trabajando. Puede ser g de x, h de x, etc. Ahora, entonces, muchas de los ejercicios que se presentan en este tipo de situación son cuando tenemos la tabla y nos piden identificar, de acuerdo a sus preimágenes e imágenes, que nosotros identifiquemos qué tipo de función es, cuál de las 5 funciones que vimos representa esa tabla. Entonces aquí hay una serie de trucos o recomendaciones que les escribí para poder identificar a las funciones de las cuales me están representando en la tabla. Mi recomendación, como les escribí aquí, es siempre comenzar en este orden, probando si es una función exponencial, luego si no, entonces probando si es una logarítmica, si no, ver si es una lineal y así sucesivamente, si no una cuadrática y si no una función radical. Entonces, para probar si una función es exponencial, lo que nosotros hacemos es dividir cada f de x, o sea, cada y, con su anterior, y debe obtenerse una constante. O sea, cuando yo hago la división de este entre este, luego este entre este y así sucesivamente, yo voy a obtener una constante. O sea, un número que se repite. Por ejemplo, que cuando haga la división de este entre este, va a ser 4. Entonces aquí también 4 y así sucesivamente. 4 en todas. En ese caso, si obtenemos esa constante en las f de x, o sea, en las y, eso representa una función exponencial. Ahora debemos tener cuidado en el sentido de que las x estén ordenadas de manera consecutiva. Por ejemplo, si aquí arrancó en 1, entonces que siga 2, 3, 4, 5, 6. O si arrancó en 0, el asunto es el cuidado que les estoy haciendo referencia es así, si la tabla se brincó algún número, es decir, si aquí no aparece el 3 y es 1, 3 y luego seguiría 4, 5, 6, 7, entonces debemos tener ese cuidado tanto en las X como en las Y. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Luego la función logarítmica es exactamente el mismo proceso, pero no lo hacemos en la f de x, sino en la x. O sea, yo dividiría este entre este entre este entre este y así sucesivamente. Y aquí obtendría una constante. Por ejemplo, qué sé yo, un tercio, un tercio, un tercio. En cada división voy a obtener un tercio. Entonces, eso representa una función logarítmica. Luego, la función lineal, lo que nosotros hacemos es restar cada f de x, o sea, cada y con su anterior. Entonces yo a esta le resto esta, a esta le resto esta y así sucesivamente. Entonces, si es una función lineal, yo debería obtener igual una constante. Pero vean que en función exponencial y función logarítmica era una división. En función lineal les estoy hablando de una resta. En función cuadrática se hace el mismo proceso que en función lineal, o sea, restar la f de x con la anterior y así sucesivamente, pero no voy a obtener una constante en la primera división, sino que vuelvo a hacer la división de los resultados. O sea, si aquí me dio 7 y aquí me dio 9, entonces yo hago la resta de 9 con 7 y aquí obtendría 2 y así sucesivamente con todas. Entonces, en la segunda resta es donde obtenemos la constante, o sea, aquí obtendría 2, aquí obtendría 2 y así sucesivamente. Si en la segunda resta obtengo esa constante, significa que la función es una función cuadrática. Y en la función radical cuadrada, lo que hacemos es no en la f de x, sino en la x hacemos la resta de cada una con su anterior y luego vuelvo a restarlas y si obtengo una constante en la segunda división, eso es una función cuadrática. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ello. Estamos en la convocatoria 1 del 2018 en el ítem 44 y dice:
El crecimiento de una población de ciertos insectos ha sido registrado durante 5 días. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, aquí vemos claramente que es una representación tabular de una función. Tenemos los días y la cantidad de insectos. Obviamente nosotros vemos que la cantidad de insectos depende de la cantidad de días. Eso es lo que tenemos aquí, es crecimiento, donde nosotros esperamos que en esa población, cada cierta cantidad de días, la población vaya a crecer. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, vean, para el día 1 hay 10 cantidad de insectos, para el día 2 20, para el día 3 40 y así sucesivamente. Entonces, vemos que está ordenado de manera consecutiva las X. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Están ordenadas. Eso ya me hace sospechar que no es una función logarítmica. Luego, vamos con, estas corresponden a las X y esta sería el f de X o la función que estemos trabajando. Vean que en las opciones aparece p de X, entonces aquí podríamos llamarlo en lugar de f, p de X. Eso no importa mucho. Sigamos leyendo el ejercicio. Dice, con base en la información anterior, el modelo que permite calcular la población de esos insectos en función de los X días obtenidos está modelado por... Entonces vean que aparece cuatro opciones de funciones diferentes, donde la primera ustedes tienen que reconocer que eso es una función lineal. ¿Por qué? Porque aparece la X está elevado a la 1, no está bajo una raíz, no está acompañado de logaritmo, entonces esto es una función lineal. En la siguiente, el x está elevado a la 2, por lo tanto es una función cuadrática. En la siguiente, vean que el x está tomando el papel de ser un exponente, por lo tanto es una función exponencial. Y en la siguiente aparece el logaritmo, entonces claramente esto es una función logarítmica. Ahora, entonces, nuestra tarea es reconocer, de acuerdo con el modelo, cuál de estas funciones será la que lo modela. Ya dijimos que el logaritmo no es, porque el logaritmo lo teníamos que hacer con las X. Vamos a probar con las f de X, o sea, ya nosotros podríamos descartar esta opción. Con las f de X, entonces vamos a hacer la división, porque vamos a comenzar con la logarítmica. Entonces nosotros hacemos 20 entre 10 me da 2, 40 entre 20 da 2, 80 entre 40, 2, 160 entre 80 da 2. O sea, vean que estoy obteniendo la constante 2. Por lo tanto, de acuerdo con la tabla que acabo de presentarles, perdón, con el esquema que acabo de presentarles, esto corresponde a una función exponencial. Entonces, en la única de las opciones que modela una función exponencial es en la opción C. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ahora, como no hay otra función exponencial, ya esa está asegurada que es la respuesta. Si hubiese otra, habría que probar en cuál cumple que cuando sustituyamos las respectivas X obtengamos la Y. Por ejemplo, en este caso solo para ilustrarlo, porque ya tenemos la respuesta certera. Nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, para x igual 1, entonces sustituirla. Entonces sería 5 por 2 a la 1. Luego para x igual a 2, entonces sería 5 por 2 a la 2 y así sucesivamente. Para x igual a 3 sería 5 por 2 a la 3 y aquí vamos a obtener las respectivas y. Aquí sería 2 a la 1 es 2, 2 por 5, 10. Vean que cumplió. La siguiente es 2 a la 2, 4, 4 por 5, 20. También cumplió, que es lo que esperamos porque ya sabemos que es la respuesta. 2 a la 3 es 8, 8 por 5 es 40, vean que también cumplió y así sucesivamente. Esto yo lo estoy haciendo de manera mental, pero ustedes lo podrían hacer en la calculadora. Ahora, como les digo, como hicimos el análisis de las f de x y vimos que efectivamente hay una constante que se repite al hacer la división de una f de x con su anterior, ya eso garantiza que es una función exponencial. Entonces no es necesario probar esto. Pero si ustedes quieren estar seguros o si hay una segunda opción que tenga una función exponencial, entonces sí habría que revisar cuál de las dos es. Habría que revisarla mediante este método. Como les digo, aquí no es necesario en lo absoluto, no habría que hacer este procedimiento, pero si apareciese otra, digamos aquí, qué sé yo, 10 por 3 a la x,
Entonces vean que esto es una función exponencial. Entonces sí habría que probar los dos modelos que contengan a una función exponencial. Vamos a hacer otro. Este es de la segunda convocatoria 2018. Dice 42. En la tabla A y en la B se presentan algunos valores de las funciones f y g tal como se muestran a continuación. Entonces ahí tenemos la tabla A, hace referencia a una función f, la tabla B hace referencia a una función g y vamos a ver qué dice el problema. De acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. 1. El modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y f de x en la tabla A corresponde a una función lineal. O sea, me están diciendo en esta proposición que esto es una función lineal. O sea, nuestra tarea es averiguar si efectivamente eso es una función lineal o no. En la opción 2, perdón, en la proposición 2 dice, el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y g de x en la tabla B corresponde a una función cuadrática. O sea, me están preguntando o me están afirmando más bien que eso es una función cuadrática. La tarea de nosotros es ver si efectivamente eso es una función cuadrática o no. Entonces, en este caso, como se trata de ver si las proposiciones son correctas o no, basta con aplicar el procedimiento para función lineal y ver si se cumple o no. Entonces, recuerden, función lineal lo que hacemos es restar una f de x con su anterior. Entonces, en este caso sería 8 menos 2 me da 6. Luego, 18 menos 8 da 10. Vean que ya cambió. O sea, con solo esos dos ya es suficiente para garantizar que eso no es una función lineal. ¿Por qué? Porque aquí no obtuve un 6 y tenía que haber obtenido un 6 para que eso sea una función lineal. Como obtuve un 10, ya eso no es una función lineal. Incluso podríamos probar la otra, que la otra sería 32 menos 18. Y eso es 14. Entonces vean que efectivamente eh, la constante no se cumple, por lo tanto eso no es una función lineal. El siguiente sería 50 menos 32 y eso es 18. O sea, ya con eso para nosotros fue suficiente para garantizar que esto no es una función lineal. Podríamos seguir. Hagamos otra vez la resta ya como ejercicio para nosotros para probar el método de función cuadrática. En este caso deberíamos restar este con este con este y este con este. Entonces 10 menos 6 es 4, 14 menos 10 es 4, 18 menos 14 es 4. Vean que estamos obteniendo la constante en la segunda resta. Entonces esto es una función cuadrática. Aunque no me estaban pidiendo que yo dijera exactamente cuál es, porque ya la tarea de nosotros de evaluar si era una función lineal terminó, pero era para practicarlo el criterio de la función cuadrática. Vamos a hacer la tabla B a ver si es una función cuadrática. Entonces deberíamos hacer la resta de cada una con su anterior. 4 menos 2 es 2, 6 menos 4 es 2, 8 menos 6 es 2, 10 menos 8 es 2. O sea, vean que estoy obteniendo una constante en la primera resta. Esta, por lo tanto, sí es una función lineal. O sea, esta en realidad era una función lineal. Ahora, en el enunciado me dijeron que era una función cuadrática. Véanlo aquí, aquí me dijeron función cuadrática para la tabla de G y función lineal para la tabla de F. O sea, están como al revés. Quiere decir que esa proposición también está falsa, porque eso corresponde a una función lineal. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. Vamos con otro ejercicio, igual de la segunda convocatoria 2018, el ítem 43. Dice, en la tabla A y en la tabla B se presentan algunos valores de las funciones f y g, tal como se muestra a continuación. ¿Ok? Entonces aparece tabla A, tabla B. Y dice, de acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. 1.
el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y f de x en la tabla A corresponde a una función raíz cuadrada. Entonces, vamos a ver. Acá me están diciendo que si esto es la función raíz cuadrada, o sea, esa sería nuestra tarea, ver si esto es o no una función cuadrática, perdón, una función raíz cuadrada. En la opción 2 dice, el modelo que mejor se adapta a la relación establecida en las variables x y g de x en la tabla B corresponde a una función logarítmica. Entonces, en este caso es ver si esto es una función logarítmica. Vamos a evaluar ello. Entonces, en la tabla A vemos que tenemos 0, 4, 9, 16, 25 en las X. O sea, esto no está acomodado en las X de manera consecutiva. Vea que se brinca muchos números entre el 0 y el 4. Entonces veamos el f de x. En el f de x está el 0, el 2, el 3, el 4, el 5. El que se brincaron fue el 1, nada más, porque las demás están consecutivas. O sea, vamos entonces a hacer la resta. Recuerden que el procedimiento para función cuadrática hace referencia a las x, no a las f de x. Entonces vamos a hacer la resta de la x con su anterior. Entonces, no podemos hacerlo con 4 y con 0. ¿Por qué? Porque no está la respectiva x para el 1, o sea, para la preimagen 1. Entonces, no podemos trabajar con eso. Eso era lo que les decía que hay que tener cuidado. En este caso, vean que como no está el 1 de la imagen, no sabemos qué valor le corresponde aquí. Entonces, debemos brincarnos esa y trabajar con las siguientes. Entonces hacemos a 9, le quito 4 y eso me da 5. Luego a 16 le quito 9 y eso nos da 7. Y luego a 25 le quito 16, eso nos da 9. Ahora sí, vean que no estamos obteniendo una constante. Ahora vuelvo a restarlas. A 7 le quito 5 me da 2. A 9 le quito 7 me da 2. Por lo tanto, efectivamente, esto es la función raíz cuadrada. Entonces, la proposición 1 es verdadera. E incluso ustedes, si lo quieren, lo pueden probar en la calculadora. Vea, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de 0 es 0, claramente. E incluso ya con saber que si era función raíz cuadrada, el número que hace falta aquí es 1, porque raíz cuadrada de 1 es 1. En la tabla de B, que es la g de x, me están pidiendo ver si eso es la función logarítmica. Entonces recuerden que para la función logarítmica tomamos en cuenta las x y lo que tenemos que hacer es la división de una con su anterior. Entonces 2 entre 1 es 2, 4 entre 2 es 2, 8 entre 4 es 2, 16 entre 8 es 2. O sea, efectivamente estoy obteniendo una constante que en este caso particular fue el 2. Por lo tanto, efectivamente esto es una función logarítmica. Por lo tanto, la proposición 2 es correcta. Ahora, bueno, nos brincamos el paso de ver que estaba acomodado de manera consecutiva. Ven aquí 0, 1, 2, 3, 4. No se brincó ningún número. Entonces, efectivamente, eso fue la función logarítmica y por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Opción A, ambas. Y finalmente tenemos este ejercicio que básicamente es algo similar a los anteriores, sin embargo me piden algo más y es completar la tabla hasta un cierto valor. Vamos a verlo. Dice ejercicio 44, estamos en la misma convocatoria, en la convocatoria 2018. Dice la cantidad de individuos de cierto organismo ha sido registrado durante 5 días. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en los primeros 3 días, o sea, se registró durante 3 días, pero la tabla solo me muestra el comportamiento durante 3 días. Número de días, 1, 2, 3, o sea, está de manera consecutiva. Número de individuos, entonces vean que para el primer día tengo 6 individuos, para el segundo día tengo 36 individuos,
Para el tercer día tengo 216 individuos. Si se mantiene la tendencia registrada, ¿cuál es el número de individuos al quinto día? O sea, como les decía, lo que me están pidiendo es completar la tabla hasta un cierto valor. Me lo están pidiendo completar hasta el día 5. Por lo tanto, entonces lo que hay que ver es el comportamiento de la función implícita en esta situación. Podemos comenzar con la función exponencial. Recuerden que, de hecho, esa es la recomendación, trabajar con la función exponencial de primero. Función exponencial es con el f de x. Entonces, en este caso deberíamos hacer 36 entre 6 es 6. Luego, nosotros hacemos 216 entre 36. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora para corroborar que efectivamente eso da 6. Cuando hacemos 216 entre 36, eso nos da 6. Por lo tanto, vean que estamos ya obteniendo la constante de 6. Quiere decir que esto es una función exponencial. Ahora, como ya encontramos, de hecho, la base de la función exponencial es 6. Esa es la constante que estamos viendo, pero efectivamente estamos viendo que si nosotros multiplicamos un g, una y, o sea, el f de x por 6, obtenemos la siguiente. Entonces, en este caso aquí yo debería multiplicar por 6. Entonces, si nosotros multiplicamos 216 por 6, obtenemos 1296. Ahora, ese no es el que me están pidiendo. Vean que está en una de las opciones, pero a mí el que me pidieron es para el día 5, no para el día 4. Entonces ahora, 1296 lo tengo que volver a multiplicar por 6. Y entonces eso da 7776. Ahora sí, entonces al quinto día tenemos 7776 números de individuos de ese organismo, que sería la opción D. Entonces vean que esto es otra manera de ver las representaciones tabulares de las funciones, pero en este modelo en particular no me están pidiendo solo que yo identifique qué función es, sino obviamente además de eso, lo que me están pidiendo es que complete la tabla. Entonces, obviamente para yo poder completar la tabla tengo que identificar qué función es, o sea, de qué manera están variando una f de x con su anterior. Pero como nosotros vimos aquí que efectivamente varió de una multiplicación de 6 por el f de x, entonces es fácil llegar a el f de x o la imagen que le corresponde al 5 en este caso, mediante una función exponencial. Entonces eso es todo por esta clase. Espero que haya sido de provecho y que estén muy bien.